Entonces, clase número 8 de Matemáticas 3, estaríamos haciendo una revisión y acaba una aclaración previa que lo decimos varias veces, que son estas clases teóricas de los días miércoles. Son un espacio para clarificar dudas o ampliar conceptos, no para reemplazar el material de estudio que se les proporciona en la plataforma, porque si no, un error frecuente es pensar, esta es la clase donde me evita que yo tenga que estar leyendo todo el material, que no lo entiendo, que es largo, que son un montón de páginas. No, por eso tiene siempre ese título de revisión. Es menos de una hora donde lo que buscamos casualmente es clarificar dudas o ampliar conceptos, dar una mirada de cómo hacer el estudio de esa unidad. Puesto que ustedes están en un sistema de educación a distancia de la UCASAL, donde se promueve la formación de un estudiante con una actitud de compromiso activo, o sea, en un contexto de un estudio fuertemente autónomo y responsable. No es educación presencial, donde hay muchas veces en la educación presencial, si la materia tiene 6 horas reloj por semana, estoy 6 horas con el profesor donde me están explicando conceptos. Acá no. Amerita que uno se siente, tiene un cronograma de cómo estar viendo cada una de las unidades, el tiempo que le destinamos, leer el material, ver los videos, asistir a las clases prácticas y estas clases teóricas que saben que no son obligatorias, son solamente optativas y uno puede ver las grabaciones después en otra instancia. En ese contexto estaríamos en la unidad número 3, finalizando la unidad número 3 en nuestro contexto. Todo lo que está en color rojo fue la semana pasada, apareció en esa clase que fue asincrónica, que les dejamos grabada de la clase pasada, donde tenemos todo lo que está en rojo, coeficiente de desigualdad, curvas de aprendizaje, maximizaciones de la utilidad con respecto al tiempo, aplicaciones del cálculo integral, casualmente en decisiones de inversión, crecimientos de capital, rentabilidad financiera. Y lo que nos quedaría por ver para terminar de hacer una revisión general de esta unidad 3, superávit del consumidor y del productor o excedente de consumidores y productores, valor promedio de una inversión, ingreso promedio, rendimiento promedio, y eso es lo que vemos ahora. Recuerden esto que insistimos siempre, que el foco es dar fundamentos económicos y matemáticos en la resolución de problemas y que estas clases teóricas tienen la idea de organizar el material, mirar un poco más global los problemas, contarles en muy poco tiempo, contarle algunos de los problemas que están desarrollados en el módulo. Casualmente los problemas que tomamos acá, los 4 problemas que vamos a tomar, están desarrollados con mucho detalle en el módulo. Así que no tiene sentido, y están las grabaciones incluso, no tiene sentido que ahora nos volvamos a ver cómo tipeamos, sino que me quiero quedar con estos fundamentos económicos y matemáticos, qué cosa no se deben escapar, esos detalles que muchas veces en la lectura, cuando uno está solo, que no, uno no tiene a alguien que me está marcando, guarda, esto es importante, se lo queremos marcar ahora. Entonces vamos con nuestro primer problema, y ese primer problema me dice, bueno, tengo la oferta y la demanda de cierto producto que viene dado por los valores que están en una tabla. Esto ya viene de las matemáticas 2, incluso, porque si miro, uno dice, bueno, no tengo la función de oferta ni la función de demanda, o en la teoría económica que uno dice ecuación de oferta y ecuación de demanda, y lo que me están preguntando es determinar el superávit del consumidor y del productor, suponiendo que se estableció el equilibrio de mercado, fundamenta la respuesta. Entonces, acá tiene como un componente muy fuerte, tanto matemático como económico, todo lo referido a excedente de consumidores y de productores, o también superávit del consumidor, superávit del productor. Tienen como marco teórico, acá como para recordar, es toda la unidad número 3, ahí está todo desarrollado y casualmente está explicado la idea de superávit de consumidores y de productores, el mismo problema que vamos a tomar ahora. Por eso yo no voy a entrar en el detalle, sino que me voy a quedar con las cuestiones que no se nos tienen que escapar. También de manera optativa y recomendado, si ustedes quieren profundizar el estudio, tienen textos ahí que se los dejamos como para que uno pueda mirar y profundizar. Eso es solo recomendado. Obligatorio, no. Si uno quiere, administró los tiempos, quiere leer de textos, cómo están en textos más matemáticos, que no están mediados como se los proponemos nosotros, pueden encontrar superávit del consumidor, superávit del productor. Bienvenidos que aprendan también a leer textos y no solo el material multimedial que les dejamos en la plataforma. Entonces, ahora sí nos vamos con nuestro problema.
Para determinar superávit del consumidor y del productor, necesitamos determinar funciones de oferta y demanda o ecuaciones de oferta y demanda en la teoría económica, que para eso nos valemos de GeoGebra y tendríamos entonces ya haciendo un ajuste adecuado y tenemos todos los fundamentos con gráficas bien determinadas, con las magnitudes y las unidades de medidas en los ejes, y acá tienen que empezar a aparecer los fundamentos matemáticos en la escritura. Es por qué me quedo con una determinada función, por qué puedo rechazar las otras, y debo agregarle los económicos. ¿Y cuáles son esos fundamentos económicos y matemáticos que se entremezclan? Lo que es la ecuación de demanda. Uno dice, bueno, tengo que decir, expresa la relación que existe entre la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar, en particular, tiene que ser decreciente, y bueno, cada uno tiene su estilo para explicar. Y tendremos que decir que la ecuación de oferta debe ser, me relaciona, también precio con cantidad, está desde el punto de vista de los productores, tiene que ser creciente. Puedo dar detalles, cuando el precio aumenta, los productores están dispuestos a ofrecer más del bien o servicio del mercado, por otro lado, por el contrario, si el precio disminuye, la cantidad ofrecida también disminuirá. O sea, esos detalles los tengo que estar colocando en la narración. Esto es importante que también cuando ustedes estén haciendo los ejercicios, lo hagan simultáneamente en un procesador de texto. Esto lo decimos porque si no se llegan a una instancia de un examen o un parcial y recién ahí se ponen a practicar pensando, bueno, ahora me voy a poner a escribir, ahora voy a hacer una buena gráfica y claro, no puedo administrar adecuadamente los tiempos y me resultan breve. Hacer las cosas en tiempo también forma parte de la práctica que nosotros les pedimos a ustedes. Bueno, teniendo ya la demanda y la oferta, nos quedaría encontrar punto de equilibrio, si vemos toda la cuestión teórica que necesitamos detrás, y uno podría dar la explicación, ¿qué es el punto de equilibrio en un mercado? Es aquel en el cual la cantidad demandada de un bien o servicio es igual a la cantidad ofrecida del mismo, y uno puede continuar, ¿no? ¿Y qué significaría ese punto? Y uno podría dar explicaciones más o menos, y uno dice, pero no me las enseñaron en matemática. No necesariamente te las tenemos que enseñar dentro de matemática, porque estamos pensando en un estudiante fuertemente autónomo. Ustedes están en ciencias económicas, esta no es una carrera de biología, otra carrera, entonces se tienen que impregnar de estos conceptos que son centrales en la teoría económica. Y si no me gustó los que aparecieron en el módulo que le estamos presentando, tienen la posibilidad de buscarlos en internet, buscar Wikipedia, Economipedia, impregnarse de eso. Esta idea de que yo solo reproduzco lo que a mí me enseñaron otros, sería lamentable que uno se esté formando profesionalmente de esa manera, porque tengo que aprender a ser autodidacta, mirar, leer, buscar más información, tratar de entender cabalmente un problema más cuando son de nuestra área. Bueno, ahora sí avanzamos en lo que estaba pidiendo el problema. Era excedente de consumidores y de productor, entonces vamos con un ejemplo muy simple. Uno diría, bien, ¿qué es lo que tengo acá? Tenemos un determinado precio donde hay un acuerdo entre consumidores y productores que en nuestro ejemplo sería de unos $64 cada 100 kilos de un producto. En consecuencia, si se logró un equilibrio de mercado, quiere decir que en el mercado estaríamos colocando solamente 600 kilos de este producto y nada más. Es un ejemplo muy sencillo, porque en un mercado no voy a colocar esa cantidad, nada más 600 kilos de un producto. Si uno mira, si se logró ese equilibrio de mercado, se logró ese acuerdo en precio, entonces en el mercado estaríamos colocando unos 600 kilos a un precio de 64 cada 100 kilos, o sea, podríamos mirar estas cuestiones, ¿no? Y diríamos, el ingreso que se tendría en ese momento, tanto para productores el ingreso y para los consumidores es lo que estarían pagando, sería el orden de los $384 en nuestro caso. Pero analicemos más finamente qué estaría ocurriendo. Si yo lo miro desde el punto de vista de los productores para cantidades menores a los 600 kilos estaban dispuestos a ponerlos en el mercado a un precio más bajo que el 64. Y eso lo tenemos a través de nuestra ecuación de oferta. Quiere decir que si lo vemos en términos, ya uniendo los contenidos que teníamos de unidades anteriores,
de alguna manera están ganando de manera extra unos $36, porque lo que estábamos, me voy a volver con la imagen, lo que a ellos les ingresó fue 384, porque esas 600 kilos se vendieron a 64 cada 100 kilos, o sea, la unidad de medida que son cientos de kilogramos. En consecuencia, tuvieron un ingreso extra de $36. Es lo que llamamos el superávit de productores, el excedente de productores. Al mismo tiempo, si me posiciono con los consumidores por cantidades menores a los 600 kilos estaban dispuestos a pagar un precio mayor. En consecuencia, por haber llegado a un equilibrio de mercado que terminaron pagando 64 dólares los 100 kilos, entonces ellos se ganaron de alguna manera, no pagaron esos 144 dólares. Ese es el superávit de los consumidores o el excedente de los consumidores. Eso es a línea global lo teórico que estaba en esta unidad, que es mucho más sencillo de interpretar en el caso de ustedes. Entonces, ¿lo podemos ver en términos de cálculos de integrales? Sí, lo puedo ver en términos de cálculos de integrales. Entonces, estos son los fundamentos matemáticos y económicos como para recordar. ¿Qué vamos a llamar entonces el superávit de productores o excedente de productores? Matemáticamente lo que vamos a estar viendo no es nada más que el área que está comprendida entre el precio de equilibrio y la ecuación de oferta, entre qué valores de las cantidades, entre 0 hasta la cantidad que da de equilibrio. Mientras que el excedente de consumidores o superávit de consumidores no es nada más que el área comprendida entre la ecuación de demanda y la que establece el precio de equilibrio. ¿Entre qué cantidades? De 0 hasta la cantidad que establece el equilibrio. Nos vamos a otro problema de los 4 que están, porque la clase va a ser breve en términos que repasamos lo último como para que les dé tiempo a ustedes para analizar los problemas. Insisto que estos problemas están desarrollados con detalles en el módulo. Entonces, lo que hacemos ahora es quedarnos con las ideas centrales, no pensar, a ver cómo lo calculo, a ver cómo lo hizo, lo tienen en el módulo. Me quiero quedar con las ideas centrales teóricas, insistir en todas estas cuestiones de los fundamentos cuando estamos escribiendo. En el módulo los tienen y hay veces uno cree que eso es teórico, que me lo están explicando y no lo advierto, que en los ejercicios prácticos, cuando tengo que estar dando una respuesta, tengo que estar escribiendo eso. Cuando lleguen en su momento y miren las respuestas que le dejamos del trabajo práctico, van a ver que las respuestas son extensas en términos de que están las descripciones de las gráficas, todos los fundamentos matemáticos y económicos. Nuestro problema número 2 nos dice que el costo mensual en dólares de producir cierta cantidad de un producto en toneladas está dado por esa expresión. Y nos dice que el fabricante estima que la producción mensual estará entre unos 180 y 200 toneladas. Y la pregunta que uno se hace es, calcula el costo promedio mensual que tendrá la producción y fundamenta la respuesta. ¿Qué sería el costo promedio mensual? Bueno, si estoy produciendo entre 180 y 200, ¿cuánto me está costando en promedio? Fíjense en que esto de sentido común lo podríamos hacer, porque lo que uno podría pensar es decir, bueno, mira, saco la cuenta, ¿cuánto me cuesta hacer 180? ¿Cuánto me cuesta hacer 181, 182, así hasta llegar a las 200 toneladas? Y calculo el promedio. De hecho, sería lógico también. Y es un modo, y casualmente vamos a insistir con esto, pero ¿cómo se podría hacer de una manera más práctica uniendo conceptos que nosotros sabemos y en particular integrales definidas? Eso lo tienen en el teórico ustedes, está como valor promedio de una función, como aspectos para recordar, y casualmente se define. Mira, si tengo que hacer el valor promedio de un conjunto de datos de una función, en este caso uno dice, bueno, mira, tengo n datos y lo tengo que dividir por esa cantidad de datos, lo puedo hacer de esta manera. Lo puedo calcular como una integral definida de la función y casualmente lo que lo voy a hacer es este 1 sobre b menos a no es nada más que dividirlo por la cantidad, la diferencia que hay entre los extremos. Ahí va a haber un pequeño detallito a prestar atención de cuando hacemos el promedio. ¿Qué ocurre cuando hacemos la diferencia? Porque yo puedo hacer la diferencia, por ejemplo, tengo entre 180 y 200 toneladas. Cuando saco la diferencia, 200 menos 180, uno dice, tengo 20.
La pregunta sería, ¿son realmente 20 datos en total? Si empiezo a contar 180, 181, 182, llegar hasta 200, ese es el detalle como para recordarlo. De todos modos, ese es el cálculo que vamos a tener presente. Así que nos volvemos al problema, sería cuestión de calcular entonces una integral definida de la función de costos entre 180 y 200 y dividido casualmente por 20 o lo que es lo mismo multiplicado por 1 sobre 20. Si lo hacemos, a este problema sería este cálculo, ¿no? Estamos haciendo acá la diferencia, es solo aplicar la expresión de cálculo de valor promedio, entonces uno dice, mira, es la función de costos entre 180 a 200, sacamos la cuenta y eso me da 11.653,33. La pregunta es, ¿y eso qué interpreto con esa estructura? Si lo veo gráficamente, ya sabíamos que el cálculo de una integral definida es un cálculo de un área, lo que estaríamos pensando es decir, bueno, si calculo el área que está debajo de la curva entre 180 y 200, da aproximadamente 233.066,67. Bueno, pero si lo divido entonces entre 20, uno diría, me daría el promedio de lo que sale cada una de las toneladas. O sea, cada tonelada saldría aproximadamente 11.653,33. Sería pensar que aquí lo que tenemos entre 180 y 200, todas salieron por igual. O sea, lo cual no es cierto. No me salió lo mismo cuánto me costó producir 180 toneladas, no sale lo mismo que cuánto me costó producir 200 toneladas. Acá estaríamos pensando que los costos son iguales para cada una de ellas, de 11.653,33. Pero acá viene el pequeño detalle. ¿Realmente son 20 los datos que tendría que estar contando en este caso? Miremos, si hacemos el detalle así, como para no perdernos, números del 1 al 11, contamos acá, el número 1 es 180, 181, llego hasta el 189, son 10 datos, 190, continúo 200, en realidad no son 20 datos, son 21 datos. O sea que si queremos hacer la cuenta fina, tendríamos que hacer esto. ¿Cuánto me cuesta hacer la tonelada 180, la tonelada 181 y así hasta la 200? Y habría que dividirla por 21. Veamos cuánto me daría con exactitud este cálculo. Si uno lo hace con exactitud es 11.653,67. Bueno, el cálculo anterior es mucho más rápido, lo podía hacer directamente con una integral, se lo pido a un software. No tengo una diferencia tan abismal en este caso con lo que estoy haciendo, porque estamos pensando aproximadamente cuánto me está costando cada una de las toneladas. También otro criterio podría haber sido, mira, puedo hacer, ¿cuánto me cuesta la 180? ¿Cuánto me cuesta la tonelada número 200? El principio y el final, y lo divido por 2. Ese daría 11.660. Ese es un criterio de linealización, pensar que tengo costos lineales, entonces uno dice, bueno, tomo ahí justo el promedio, y estamos viendo que no se apartan mucho de ese valor real. Problema número 3. El problema número 3 tiene características parecidas. Así que va a ser más de lo mismo. Nos dice que una compañía introduce un producto nuevo al que le pone un precio de unos $5 por kilogramos. El costo en dólares de producción está dado por esa expresión y se proyecta que durante las ventas semanales aumentarán a una tasa constante de 200 a 600 kilogramos. Si yo miro, me han dado, entonces, el precio en el cual se lo está vendiendo, me están dando los costos. Preguntas que uno se hace es calcular la utilidad promedio semanal esperada durante el primer año. Bueno, pero ya tengo fundamentos económicos para decir cómo conformo las utilidades. Tengo que decir, bien, voy a tener, por un lado tengo la función de ingresos. La función de ingresos me está diciendo que es $5 por kilogramo, así que será 5 por Q. Estamos pensando que las cantidades se mueven entre 200 y 600, así que tendríamos que sacar la función de utilidades. Y eso debíamos recordar cuestiones matemáticas y económicas. Las utilidades las saco como los ingresos por ventas menos los costos totales. Tengo la función de ingresos, la acabamos de conformar, la función de costos totales me dieron la expresión, sería hacer básicamente esa cuenta.
Si quiere uno le puede quitar paréntesis allí, a hacer una cuenta más detalladita, que nos quedaría en este caso no es nada más que 3Q menos 1000. Es lineal, podríamos hacer todo un análisis, ¿no? Pensar, decir, bueno, ¿qué es el menos 1000? Bueno, son las pérdidas que uno tendría, porque no podría decir son utilidades, no, son las pérdidas que tendríamos si no hacemos nada, que casualmente coinciden con los costos fijos, o sea, puedo dar fundamentos ahí económicos y matemáticos si quiero analizar la función de utilidades, podría ser el gráfico de por medio. No me olvido lo que me estaban pidiendo, era el promedio que estábamos haciendo de aquí si hacíamos entre 200 y 600. Solo me queda calcular una integral definida de la función de utilidades, hago la diferencia, me queda 400, y acá voy a recordar el detalle. Recuerden que entonces uno dice, ¿realmente son 400 valores si los cuento en valores enteros desde el 200 al 600? Un detalle como para llevarme. Saco la cuenta, esto me estaría dando 200. Bien, ahora me quedaría por interpretar estos valores. Si nosotros graficamos la función de utilidades, tiene esa expresión. Se hace 0 para los 333,33. Entonces, tengo algunas cuestiones en particular. Tengo que antes de este valor de los 333,33, tengo pérdidas y a partir de allí tengo ganancias. Podría mirar, no me pasé, podría mirar las áreas que están de por medio. Claro, esto que me marcó acá, 200, en realidad es un promedio de utilidades si yo estoy haciendo entre 200 y 600, pero tengo una advertencia. Entre 200 y 333,33 en realidad tengo pérdidas. Y a partir del 333,33 kilogramos hasta los 600 tengo utilidades. En consecuencia, lo que me quedó allí el promedio es entre pérdidas y utilidades, me quedó una ganancia de 200 por cada kilogramo, lo cual es lógico si lo veo en términos de áreas. Veo que el área que tengo como pérdidas es menor que todo el área que tengo como ganancia, que la tengo por encima del eje de las X. Pasamos al problema número 4. El último que vamos a estar viendo, nos dice la función de demanda de cierto artículo está dada por esa expresión, donde el precio está dado en dólares por unidad. Y lo que nos pregunta es, encuentra el precio promedio si se demandan entre 50 y 100 artículos. Dado que son unidades, fundamenta la respuesta. Yo ya sé que es una función de demanda, debería ser decreciente si la grafico, entonces yo me estoy obviando toda esa cuestión, pero eso sería ahí importante hacer. Me voy a quedar solamente con los cálculos. Valor promedio, entonces, si lo tengo que hacer entre 50 y 100, voy a colocar la ecuación de demanda, saco la cuenta y me queda que es 501,31. La pregunta es, ¿y eso qué me estaría arrojando? Lo que me estaría arrojando es, miro, estábamos entre 50 y 100 unidades. Eran las cantidades demandadas. Y para cada una de estas cantidades se demandaban para un determinado precio que no era el mismo. Acá lo que estaríamos pensando es que esas cantidades se demandan para un precio promedio del orden de los 501,31 dólares la unidad. También lo podríamos pensar, es decir, lo podría haber pensado una forma fácil también que uno suele encontrar. Pensar el valor inicial sería las 50, cuál es el valor, el precio para las 50 unidades, el precio en el cual se está demandando, y cuál es el precio en el cual se estarían demandando las 100. Sí, miro en cada uno de los casos. Es más, veo que para 50 se demandarían 50 unidades si el precio está en el orden de 501,96 dólares la unidad. Y se demandarían 100 si el precio por unidad está en el orden de los 500,99 dólares la unidad. Si hiciéramos el promedio entre ellos dos, me habría dado 501,18. Ese promedio es sensato si hubiese sido un modelo lineal. No tenemos un modelo lineal en nuestro caso. De todos modos, hay que ser precavido. Si lo quisiéramos sacar con exactitud cuánto me da el promedio,
no son 50 valores, sino que son 51 valores. Y podríamos hacer un detalle de esta naturaleza, ¿no? De sacar, a ver, miremos, para la cantidad 50, ¿cuál es el precio? Para la cantidad 51, ¿cuál es el precio? Y así hacemos el detalle hasta llegar a la cantidad 100. Si nosotros analizamos, la cantidad de datos totales son 51 y había que sacar el promedio total de allí, ¿no? Te daría 501,37. Si lo comparamos con el valor anterior, era un cálculo de una integral que la puedo cargar directamente en el software. Contra todo este detalle que teníamos que haber hecho en una planilla de cálculo, no había mucha diferencia como para estimar, porque esto no es para sacar con exactitud ingresos que tiene la empresa, no, es para estimar. Y esto en promedio, ¿cuánto estaría el precio? 501,31, 501,37, no hay mucha diferencia de por medio. Eso es lo que les queríamos contar. Les permite terminar toda la unidad a ustedes. No son muy complejos los problemas que aparecen al respecto. Bueno, gente, aprovechen las clases prácticas que tienen ahí con los profes. Les pasamos un fuerte abrazo. Que disfruten de la familia y de los afectos. Coman rico. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y un Chao, abrazo. chao. Bye, bye. Adiós. Chao. Noches.